Si el pepino siempre le queda simple, espérese a ver esta receta porque con estos ingredientes queda tan rica que cuesta creer lo fácil que es. Vea pues, quédese hasta el final porque el resultado vale completamente la pena. Lo primero que necesito es una taza de repollo. Tomo un medio repollo fresco, retiro las hojas que puedan estar marchitas o maltratadas y lo lavo muy bien. Después lo corto en tiras muy finas hasta completar una taza. Y vea, pues cuénteme una cosita. ¿A usted le gusta más el repollo blanco o morado? Cuente a ver. Vea, pues por aquí nos gusta demostrar que comer saludable también puede ser delicioso y muy fácil de preparar. Si le gusta aprender recetas como esta, lo invito a suscribirse, dejar su me gusta y compartir este video con familiares y amigos para que todos disfruten de estas delicias. Ahora continúo con media cebolla de huevo roja. La lavo muy bien, retiro cada una de sus capas externas y luego hago un corte en plumas bien delgadas. ¿Se antojan de la ensalada? Le dan guardar al video y ni un gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando y cuadrando luces para que ustedes vean todo impecable. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal para seguir con este proyecto adelante. Después paso a una zanahoria. La lavo muy bien, retiro toda la piel y luego la rayo muy finamente. Y cuénteme otra cosa, ¿a usted cómo le gusta más la zanahoria? ¿Rallada, en rodajas o en cubitos? Me encanta leer sus respuestas porque siempre aparecen ideas muy buenas. Ahora tomo un pepino bien fresco. Lo lavo muy bien y para esta receta decido retirarle toda la cáscara para obtener una textura mucho más suave. Después lo corto en cubos pequeños, procurando que todos tengan un tamaño parecido para que cada cucharada quede perfectamente equilibrada. Vea pues, aprovecho este momentico para agradecerle por acompañarme hasta aquí. Si le gustan las recetas fáciles, saludables y con ingredientes sencillos, hágale pues y suscríbase al canal de las ensaladas. Sigo con medio manojo de cilantro fresco. Primero selecciono las hojas más bonitas, las lavo muy bien y luego las corto muy finamente. Llegó entonces la hora de combinar todos los ingredientes. En una ensaladera agrego primero el repollo, luego incorporo la zanahoria rallada, el pepino en cubos, la cebolla roja y finalmente el cilantro fresco. Directamente sobre la ensalada agrego el jugo de un limón recién exprimido. Después incorporo 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Por último agrego una pizca de sal. Ahora sí, con una cuchara grande comienzo a mezclar muy bien. Lo mejor de esta receta es que queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carne asada o incluso disfrutarla sola como una cena ligera o un almuerzo saludable. Bueno pues, llegamos al final de esta receta. Si le gustó, hágale pues y regáleme un me gusta. Compártala con esa persona que disfruta comer saludable y suscríbase al canal de las ensaladas para que sigamos preparando muchas recetas deliciosas. Y antes de irse, cuénteme en los comentarios, ¿qué otro ingrediente le agregaría usted a esta ensalada? Me encanta leer todas sus ideas y decime pues, ¿la harías?